Bienvenido, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar con la escuela dominical. La semana pasada el hermano Edgar estuvo compartiendo bastante material del libro de los Hechos. Le tocó una tarea bastante difícil porque tuvo que cubrir cerca de 6 capítulos, más aparte de las lecturas y combinarla. De lo que recuerdo, el enfoque que le dio es acerca de la predicación de Pedro, ¿verdad? Acerca de cómo él se enfocó en la palabra y todo eso. Entonces voy a tratar de continuar con esa idea que él estableció. Pero antes de comenzar, me gustaría que alguien nos pudiera guiar en oración para que sea el Señor que nos guíe en esta mañana. Gracias, Fernando. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el nuevo día, la vida, de la salud que nos ha regalado. Te damos gracias por tu misericordia, la paz de Jesucristo que inunda nuestros corazones. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía cada día. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pedimos perdón por nuestros pecados. Te suplicamos que esta mañana, Señor, tu palabra ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y que Padre Santo agarre raíz en nuestro corazón, Padre Santo, que la podamos poner en práctica. Bendiga a Simón, Señor, y el esfuerzo que él está haciendo. Bendiga y protege a su familia en el nombre de Jesús, solo lo bendice. Amén. Amén. Bueno, como terminamos el libro de Juan y comenzamos directamente ya con Hechos, cuando terminó Juan dice que todas las cosas que Jesús hizo no cupieran en todos los libros, ¿verdad? Obviamente él está haciendo una hipérbole en el sentido de que fueron tantas cosas las que Jesús hizo que obviamente él no pudiera haberlas escrito todas. Sin embargo, dejó las señales que Jesús hizo. De todas las que Jesús hizo, él seleccionó 7 y son las que vemos en el libro de Juan. Aparte, él dice que estas cosas que escribió y estas señales fueron para que las personas que leyeran Juan creyeran que Jesús es el Mesías, que él es el Hijo de Dios y que al poner su fe en él tengan vida eterna. Entonces ese fue el propósito del libro de Juan. De ahí saltamos a Hechos, donde Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos deja un recuento de lo que es la historia. Entonces me gustaría que me acompañara a Lucas capítulo 1. Y en el versículo 1 dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces aquí en Lucas, él dice, la razón por la que escribo este libro es para hacer una historia o una recapitulación de todas las cosas que entre nosotros, dice Lucas, sabemos que son ciertas, pero me ha parecido, versículo 3, después de haber investigado todo, después de ponerle mucho tiempo, después de hablar con testigos, después de hablar con María, después de hablar con los apóstoles, después de investigar, de entrevistar a todas estas personas, dice, las he hecho ordenadamente y se las dedica al excelentísimo Teófilo. No tenemos idea de quién sea, pero por el título de excelentísimo posiblemente era un oficial, ¿verdad? Teófilo, por otra parte, es una palabra interesante porque está compuesta de 2 palabras, teos y filos, teos Dios y filos de amor. Entonces, Teófilo puede significar a alguien que sea amado por Dios. Entonces, si usted quiere tomar la Biblia personal, usted puede leerla de la siguiente manera. También me ha parecido convenientemente, después de investigarlo todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, y puede poner ahí su nombre. No le estamos quitando ni agregando a la Biblia, no nos vamos a ganar las plagas de Apocalipsis. Lo que estoy haciendo es lo siguiente: toda persona que es nacida de nueva es amada por Dios, que es básicamente lo que significa Teófilo. Entonces, en ese sentido, usted puede tomar las palabras de Lucas y verlas como que Lucas las escribió para que no quede duda en usted que lo que estas personas escribieron realmente pasaron. Entonces, eso fue en Lucas. En Hechos tenemos
Otra introducción bastante parecida, en Hechos 1:1 dice, en el primer relato que escribí, ¿cuál es ese primer relato? Lucas. Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Está diciendo, lo que escribí en el Evangelio de Lucas es básicamente todo el ministerio de Cristo. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente del reino de Dios. Entonces Lucas hace una recopilación de todo lo que Jesús hizo, de todo lo que Jesús enseñó, pero dice, después de que resucitó, todavía pasó 40 días con sus discípulos, enseñándole todas las cosas acerca del reino, y les dio señales y les dio pruebas convincentes para que sus discípulos no dudaran. Entonces, teniendo eso en cuenta, al menos basado en Lucas y Hechos podemos concluir que el Nuevo Testamento es confiable, o por lo menos Lucas y Hechos, porque nos dice el autor que él investigó todo críticamente. Ahora, ya de ahí vimos que llega Pentecostés, el pastor, el hermano Edgar estuvo hablando acerca de esto. Mencionó también un poco acerca de su segundo sermón de Pedro, me parece, y tomó algunas cosas de lo que ocurrió después. Lamentablemente el tiempo es muy corto, así que no vamos a poder entrar en detalles. Pero llegamos a Esteban. Esteban hace un sermón bastante largo. Lucas posiblemente toma los puntos claves, pero no, quizá pudo haber sido más largo de lo que escribió Lucas. Aquí Lucas se tomó más de 50 versículos para resumirlo, entonces el sermón pudo haber sido bastante extenso. Aún así, en estos 50 y tantos versículos nos deja ver varias cosas acerca de Esteban. Pero la más importante que quiero recalcar ahorita es esta, que Esteban conocía el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántos leyeron las lecturas de esta semana? Todos, ¿verdad? Qué bueno eso. Pero si usted lo ha leído antes, usted va a notar que en el Antiguo Testamento hay historias que parecen muy grotescas, parecen muy difíciles quizá de digerir, ¿verdad? Vemos historias donde te quedas, ¿Dios realmente hizo eso? ¿Dios realmente ordenó esto? Y de ahí tenemos, por ejemplo, varios ateos que se toman de que Dios es un Dios injusto, de que Dios es un Dios, si existiera, dicen, Dios es un Dios que no vale la pena seguir porque manda que maten niños, porque manda que maten mujeres, ¿verdad? Porque castiga a unos jóvenes porque se burlaron de un profeta calvo, ¿verdad? Y donde manda estos dos osas que despedazan a los muchachos. Entonces, comenzando por allí, la pregunta sería, ¿estas historias han causado dudas en ustedes? ¿Ha causado como esa pequeña inquietud? Creo en Dios, creo en su palabra, pero esta historia como que en realidad se me hace muy difícil de comprender. No porque sea difícil de entender, sino porque el contenido es bastante grotesco. ¿A usted le ha pasado eso? O nada más a mí. Entonces, ¿te ha hecho cuestionar tu fe o el carácter de Dios al punto de decir, bueno, quizá estos ateos tengan razón, porque como un Dios amoroso manda a matar niños? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos con estas cosas? Estaba escuchando un debate esta semana y la contienda era de si el cristianismo debiera desligarse del Antiguo Testamento. Entonces fue una frase que este pastor hizo. Él, en su contexto, en su predicación, tenía otro punto, pero la gente se tomó de ahí, se hizo un gran debate. Pero cuando él hablaba en el debate contra su contrincante, en cierta manera su posición era bastante turbia, de decir que podemos desligar el cristianismo del Antiguo Testamento. Ahora, basándonos en el sermón de Esteban vemos que él, en vez de desligarse del Antiguo Testamento, él va al Antiguo Testamento para probar su punto. Entonces, Pedro lo hizo, cuando habló de Pentecostés citó Joel,
dijo esto que citó el profeta está sucediendo hoy. Después, cuando vemos que habla acerca de a los líderes, les dijo, ustedes mataron al Mesías, pero el Mesías lo vemos en el Antiguo Testamento. Después, ante el Sanedrín, cuando se les dicen que están hablando del nombre, les prohibimos que hablen del nombre. Ellos dicen, bueno, el nombre de Jesús tiene poder y es el mismo Dios que está en el Antiguo Testamento. Entonces, al menos vemos a Pedro ir al Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías. ¿Verdad? Entonces, si todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es cierto, debemos de lidiar con estas historias que son grotescas. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, antes de continuar, me gustaría darles 3 puntos que según Aristóteles dice que deben de estar en una persona que trata de persuadir a alguien. En este caso, un maestro o un predicador. Aristóteles dice que en una exposición persuasiva, si yo voy a tratar de convencerlos de algo, usted debe tener estas 3 cosas. Número 1, debe tener un logos. ¿Qué es un logos? Palabra. Para nosotros, ¿qué sería un logos hoy en día? Ok, un discurso, pero si mi discurso yo lo saqué de algo, o estoy usando otro material, ¿qué sería ese otro material? Libros, evidencia, literatura que apoyen mi punto. ¿Qué tipo de literatura usaron los predicadores del Nuevo Testamento como su logos? El Antiguo Testamento. Entonces vemos que por lo menos tienen ese primer elemento. El segundo elemento es el ethos, que tiene que ver con el carácter del orador o del predicador o del expositor. Tiene que tener credibilidad, tiene que tener autoridad hasta cierto sentido en el asunto. ¿Les ha pasado que ha escuchado maestros que hablan y hablan, pero como que no le creen? Esos maestros no tienen un ethos, porque ellos simplemente están hablando cosas que quién sabe dónde las sacaron. En ningún momento te mencionan la Biblia, en ningún momento basan su evidencia en algo, simplemente te dicen que Dios se los dijo, pero pues, quién sabe qué Dios. ¿Tienen ethos los predicadores del Nuevo Testamento? Vemos a Pedro tener esa seguridad, ese carácter, ese ímpetu, ¿verdad?, que tenía antes de que Cristo fuera crucificado. Vemos a Pedro usar esa actitud a la hora de predicar. No tenga miedo, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo? Bueno, Pedro está viendo que todo está ocurriendo en Pentecostés. Se acercan unos y le dicen, ¿estos están borrachos? Pedro toma el liderazgo, se pone de pie y empieza a exponer su sermón. Y al final les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Entonces vemos que tiene la autoridad, tiene el carácter y tiene este segundo elemento. El tercer elemento es el patos. No patos de pato, patos de empatía, de conectar con tu audiencia. De poder decirle a los que te están escuchando, yo tengo esto contigo, tenemos esto en común y quiero persuadirte, quiero llegar a tus sentimientos, quiero llegar a tu intelecto para que entiendas mi punto. No manipulación. Una persona que manipula no tiene este elemento, se está aprovechando de ese elemento. Pero un predicador que empatiza con su audiencia, que les hace ver la realidad, que apela a sus sentimientos y a su intelecto, no para manipular, sino para que vean la magnitud de lo que está diciendo, es una persona que tiene este patos. Entonces, según Aristóteles, un buen expositor tiene que tener estos 3 elementos. Y usted, cuando el pastor predique, o cualquier maestro predique, usted puede ver si estas personas tienen estos elementos. Y si le falta uno, vaya y dígaselo, porque debe de tenerlos. Entonces, logos, ethos y patos, vemos que son elementos que están presentes en los predicadores, no por sus fuerzas, sino ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ahora, cuando llegamos a Esteban, la Biblia nos dice que su nombre era Estefanos. Estefanos significa corona. Dice que Esteban fue nombrado un diáconos.
que es un diácono. ¿Cuál es la función de un diácono en la iglesia? Servir. ¿Es ser dueño de la iglesia? ¿Es mandar al pastor? ¿Es creerse el dueño del edificio? No. Un diácono es simplemente de los esclavos el que los manda a los otros esclavos. Pero igual sigue siendo esclavo. Cristo se presenta no como diáconos, sino como dulos. Es decir, el servidor que está abajo del diácono, que está abajo de todos. Y Cristo dice que nosotros somos eso. Somos el dulos, el servidor más bajo. Entonces, si es diácono, no se ande creyendo. Dice que Esteban fue elegido como diácono para servir a las mesas, para proporcionar servicio, para estar al tanto. Pero las calificaciones de estos diáconos son muy interesantes. Tenía que ser hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. No solo eso, experto en el Antiguo Testamento. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Porque a Esteban, cuando estaba sirviendo a las mesas, llegan este grupo de personas, de expertos en la ley, expertos, ¿verdad? Y tienen una conversación con el que está sirviendo a las mesas. Imagínese usted va a un restaurante del más corriente que vea, y se sienta a la mesa y ve al mesero y lo ve así, pobrecito, todo fachoso. Y de repente el mesero le empieza a hablar de Cristo y le empiezan a dar cátedra a usted acerca de Cristo. Usted se queda, pues, ¿de dónde lo sacaron? Esa fue la impresión de las personas al ver a Esteban. ¿Cómo un servidor va a saber tanto? ¿Verdad? Al menos de la perspectiva de los que estaban en contra. Pero desde nuestra perspectiva nos deja algo en claro. Nosotros debemos de conocer el Antiguo Testamento. Usted debe defender la deidad de Cristo a partir del Antiguo Testamento. Usted debe defender la Trinidad a partir del Antiguo Testamento. Usted debe de ver el nuevo nacimiento del cristiano en el Antiguo Testamento. Usted debe de ver a Cristo en todas las tipologías, en todos los ejemplos, en el tabernáculo, en la ropa del sacerdote, en todas estas cosas en el Antiguo Testamento. La pregunta ¿es capaz de hacerlo? ¿Sí? ¿Vale más que sí? Esteban tenía cualidades semejantes a los 12 apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? Esteban estaba haciendo prodigios y señales que solamente los apóstoles hacían en ese momento. ¿Quiere decir que él era un apóstol? No. ¿Quiere decir que él ahora se presentaba Esteban, apóstol del Señor Jesucristo? No. Quiere decir que Dios estaba con él y Dios estaba confirmando su mensaje. Entonces así llegamos al capítulo 7 de Hechos. Perdón por esa introducción tan larga. Pero leemos, por ejemplo, que cuando Esteban está siendo interrogado, cuando está siendo atacado por estas personas en el capítulo 6, dice lo siguiente, el versículo 11, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. ¿Cuál era ese concilio? El Sanedrín, donde estaban los meros de la ley. ¿A quién más llevaron ante el Sanedrín? ¿En un juicio injusto? No. A Pablo, pero también a Jesús lo llevaron ante los líderes en un juicio injusto, en la medianoche, donde no se hace eso. Y luego dice, y presentaron testigos falsos. ¿A quién más le presentaron testigos falsos? A Jesús. ¿Bien las similitudes? Esteban es acusado de algo que no dijo, Jesús es acusado de algo que dijo, pero que no tenía el sentido del que ellos le estaban acusando. Fueron traídos injustamente ante un juicio clandestino, pero además le pusieron testigos falsos para hallarlo culpable. Es casi como Donald Trump, ¿no? No estoy haciendo comparaciones, solo un ejemplo de que todavía sucede. Dice,
Y estos testigos dijeron, este hombre continuamente habla en contra del santo lugar y de la ley. ¿Cuál era ese santo lugar? El templo. Entonces, tenemos 3 acusaciones que le están haciendo a Esteban. ¿Cuáles son? Número 1. Hablar contra la ley. ¿Contra quién más? Contra el templo. ¿Pero cuál era la otra? De blasfemar contra quién. Contra Dios y contra quién. Y contra Moisés. O sea, no solamente se blasfema a Dios, también en la mente de ellos se puede blasfemar a Moisés. El equivalente de este hoy en día sería hablar mal de Mahoma. Si usted hace un dibujo de Mahoma, usted merece la muerte para los musulmanes. De hecho, mataron a una persona en Francia por haber hecho una caricatura de Mahoma. Se hizo un rollo, lo puede buscar en internet. Pero aquí están acusando a Esteban de blasfemar contra Moisés, contra Dios, y aparte de decir que este Jesús va a destruir el templo y todo eso. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, dime. Aquí tenían algo, vamos a decir que salió los patriotas de estos judíos, ¿verdad? Por hablar en contra de Moisés, porque en la cultura judía, Moisés es un héroe nacional. Claro. Hasta la fecha. Claro. Por eso sabían cómo llegar. Claro, exactamente. Y sí, tenían razón. Moisés era como quién hoy en día. Iba a decir un nombre, pero me van a crucificar mejor. Pero ya saben de quién hablo. Su rostro es como la camisa de Fernando. Donald Trump. Entonces, Esteban obviamente está allí. ¿Y qué dice Esteban? Bueno, ya estoy aquí. Vamos a darle. ¿Quieren que me defienda? Está bueno, vamos a darle. Ahora, noten algo. Si Esteban amara su vida, él pudo haber dicho, no, yo no dije eso. No, eso no fue lo que quise decir. Pero ¿qué pasa? El sumo sacerdote le pregunta, ¿es cierto? ¿Es eso como dicen? ¿Y qué dice Esteban? Escuchadme, hermanos. ¿Qué está haciendo al decir hermanos? ¿Se acuerdan de los 3 elementos de persuasión? ¿Qué está haciendo al decirle hermanos? Está empatizando. Está teniendo o está usando el elemento del patos para llegar a su audiencia. Hermanos. Pablo lo hace en diferentes ocasiones. Cuando se dio cuenta que eran judíos, dijo, hermanos. Eso es muy importante. Dice, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. No solo eso, él también toma otro punto en común, el Dios de gloria. El Dios en el que tú crees, el Dios en el que yo creo, Jehová, Yahweh, el que se le pareció a Moisés, ese Dios se le apareció a Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué otro elemento está usando que dijimos? Está citando. ¿Su Biblia tiene el capítulo 3 o el versículo 3 en mayúsculas? ¿No? ¿No? En rojo. Si sus Biblias... Les recomiendo la Biblia de las Américas, porque en la Biblia de las Américas, cuando es una cita del Antiguo Testamento, usualmente está todo en mayúsculas. Entonces ahí le está viendo que está citando. Entonces por lo menos Pablo está usando el patos y está usando el logos. Está apelando a las Escrituras. Esteban está diciendo, lo que ocurrió, este Dios de gloria se le apareció a Abraham y le dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Está citando la palabra, está diciendo, mi autoridad es lo que dice aquí y es lo que les voy a hablar.
Entonces continúa diciendo, entonces salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y después de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera a la medida de la planta del pie. Sin embargo, aunque no tenía hijo, le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y dijo Dios que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo, dice Dios, juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Como sabemos la historia de Abraham, Abraham sale, pero Abraham pasa por bastantes cosas. Solamente quiero mencionar unas, así que acompáñame acá, Génesis 15. Abraham nos deja bastantes enseñanzas. La primera que quiero mencionar es en Génesis 15, versículo 5, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo se llama esto? La promesa a Abraham. Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, él dice, no es por obras, ¿es por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y cita del Antiguo Testamento para probar el punto de que los que se salvan no son por sus obras, es porque ponen su fe en Dios. Versículo 6 de Génesis 15 dice, y Abraham creyó en el Señor. La palabra creer puede ser sustituida por y Abraham puso su fe en el Señor. Y Abraham puso su esperanza en Dios. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció. ¿Por qué? Por justicia. En ese momento Abraham fue justificado. Mucho antes de que Dios le diera el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Quiere ser parte del pueblo de Israel, esta va a ser la señal, la circuncisión. Pero aquí vemos que antes de esa promesa Abraham ya había sido justificado, lo cual nos deja ver a nosotros, la salvación es por la fe en el Hijo de Dios. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra persona por la cual nosotros podamos ser salvos, excepto por medio de Cristo Jesús. Después continúa la narrativa, nos habla acerca de Saraí y Agar, el nacimiento de Ismael. Sara tratando de ayudar allí a Dios y Abraham aprovechándose, ¿verdad? Pues yo creo que quiere que me acueste con la sierva, a lo mejor por ahí me da el hijo. Viene la circuncisión como señal del pacto. Después de eso vemos que Abraham, en un tiempo de sequía, va a Egipto la primera vez. Pasa algo bastante interesante. Déjame busco aquí la cita. No recuerdo la cita. Ahí se la encuentra, me dice. La primera vez que Abraham va a Egipto, le dice a su esposa Sara, ¿sabes qué? Estás muy bonita. Van a pensar, bueno, van a decir que eres mi esposa y me van a matar. Vamos a hacer algo, di que eres mi hermana, ¿verdad? Y ya. Abraham va, llega a Egipto y lo primero que hacen los egipcios, está, yo iba a decir buenísima, está hermosísima tu hermana. Posiblemente dijeron eso, no sé. Y la toma el faraón y se la lleva. No recuerdo la cita, por eso le digo, si la encuentran, díganme. No la apunté. ¿20? Oh, sí, sí, sí. No, esta es la segunda vez.
¿Tienes el pasaje? Génesis 21, con los siguientes dice, Abraham dijo a Sara su mujer en el 2, es mi hermana. Entonces Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en su sueño de noche No. y le dijo, Sí, esa es la segunda. Es la segunda. La primera ya la encontré, está en Génesis 12, del 10 en adelante. Entonces dice aquí, obviamente los oficiales la vieron, versículo 15, dijeron que estaba muy bonita, Abraham se las dio, lo recompensan con toda cantidad de cosas, pero el 17 dice, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora, este es un debate que tuvimos interno en casa acerca de que si Faraón tomó a Sara o no, tomar en el sentido que tuvo relaciones con ella. Yo digo que sí, y tiene que estar de acuerdo, porque dice que el Señor hirió a Faraón por causa de la esposa de Abraham. Verso 18, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que es tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, de manera que, ¿qué? Que la tomé por mujer. A lo mejor alguien puede decir, bueno, a lo mejor nada más se casó con ella, pero si te casaste con una mujer hermosa y pasa la noche contigo, es tu mujer. Dice, ahora aquí pues está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres y le dieron un montón de cosas. Esa es la primera instancia. La segunda instancia es en el 20 que mencionaba Fernando con Abimelech. Pasa lo mismo, Abraham miente, bueno, medio miente porque sí era su media hermana. Pero Abimelech, cuando estaba a punto de acercarse a ella, vea lo que dice en el versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella. Aquí enfatiza de que no tuvo nada que ver con ella. Ahora, ¿fue porque Abimelech lo intuyó? ¿Fue porque se contuvo? Vamos a ver. Versículo 5, no me dijo, o no me dijiste, él es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Está diciendo, la razón por la que estoy en este asunto, le está diciendo a Dios, a Abimelech, es porque ellos me dijeron que son hermanos, entonces yo inocentemente no veo razón por la que me mientan y por eso lo hice. Pero versículo 6 dice, entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Está Dios mismo interviniendo, previniendo que Abimelech cometiera ese pecado. Ahora podemos debatir y decir por qué al otro sí lo dejó, asumiendo que haya ocurrido lo demás. ¿Por qué Dios hirió a Faraón? Bueno, si usted me pregunta, la razón que Dios hirió a Faraón era porque si no lo hacía, Sara posiblemente se hubiera quedado allí. ¿Y dónde queda la promesa de Dios del hijo? De Abraham. Entonces Dios tiene que herir a Faraón para que la suelte, se la regresa a Abraham, y Abraham continúa con su mujer y Dios puede cumplir su promesa. En esta segunda instancia, Dios tiene que cumplir su promesa y no va a dejar que nadie intervenga, no va a dejar que nadie le arruine sus planes si es que pueden. Entonces por eso le habla a Abimelech, a este rey, y le dice, no puedes hacer eso, yo te detuve de pecar. Pero era porque Dios tiene que cumplir su promesa. Si Dios falla su promesa, entonces todo se va por la borda. Entonces vemos que Abraham no es un hombre perfecto, pero lo importante de Abraham es que él pone su fe en Cristo. Simón, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Jesús mismo dice, Abraham esperaba mi día, lo vio y se regocijó. De alguna manera Dios tuvo que mostrarle a Abraham quién era y quién era Cristo. Imagínense Abraham siendo politeísta, creando ídolos,
de repente se le sale un espíritu, por no decir Dios, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela donde yo te voy a mostrar. ¿Es posible que Abraham haya visto otros espíritus especialmente envueltos con idolatría? Posiblemente. Todos los que hacen esas cosas de idolatría y eso, hay demonios detrás de todo eso, es posible. Entonces Dios tiene que probarle a Abraham que Él es el único Dios, que Él es más que cualquiera de estos ídolos, que es más que cualquier demonio que esté detrás de estas cosas, y decirle, yo soy Jehová, yo soy el único Dios, no hay otro después de mí. Entonces yo pienso que después de esas pruebas, cuando Dios le dice, vete de aquí, Abraham hace caso. ¿Qué no fue lo que hizo Cristo? Que por 40 días les dio pruebas convincentes. En todo caso, Dios está siendo consistente. Aquí está la prueba. ¿Qué no le dio pruebas a Saulo cuando le habló? ¿Qué no le dio pruebas a todas estas personas que lo siguieron? Claro. Porque la fe en Dios no es una fe ciega, es una fe con evidencias. Entonces regresemos a Hechos. Dice, la tierra que yo le daré, donde serán maltratados por 400 años. Nótese que aquí esta es una nota bastante interesante. En Éxodo 12, 40 al 41 y en Gálatas 3:16 dice que fueron 430 años. En Hechos 7:6 y en Génesis 15:13 dice que fueron 400 años. Con la pregunta del principio, ¿se equivocó la Biblia? ¿Tiene errores? ¿No que muy infalible? ¿Cómo conciliamos esas dos fechas? ¿400 años o 430 años? Seguramente no había necesidad de ser tan específico, solo digo cuántos pueden ser 400 años. Sí, me imagino que ellos entendían a lo que se refería. Sí, ¿o qué le parece este otro? En Éxodo 1, 5 y en Génesis 46 dice que entraron 70 personas a Egipto cuando José estaba a cargo. Después, Esteban en su sermón dice, no fueron 70, fueron 75 personas. Y Moisés dice, no, eran 66. Entonces, para conciliar esto, sí, tiene razón. Ayer consultando con mi amigo, Joaquín, el hermano de Colombia, él sí es experto en esto, yo no sé, por eso le pregunto. Me dice, toma mi curso, si te quedas despierto toda la noche, vas a hallar la respuesta. Entonces le dije, no, mejor dime. Y él explicaba acerca de los hebraísmos, acerca de que son como cosas que nosotros también usamos. ¿Cuánto vale ese carro? Oh, vale 60 y pico mil de dólares. Ok, 60 y pico, ¿cuánto es pico? Bueno, puede ser 65, 60, o sea, estamos redondeando. Entonces es una posible explicación de que el autor simplemente redondeó. Otra explicación, y esta es ahí después puede que tenga problemas si es literal, es de que usted cuente literalmente los números. 400 años a partir de que Isaac es maltratado por Agar y por Ismael. Y 430 años desde que Dios le da la promesa. Entonces, puede que Esteban lo esté viendo desde un punto de vista y que Moisés lo esté viendo desde otro punto de vista. ¿Están mal? No, cada quien tiene una perspectiva diferente del mismo evento. Entonces, en cuanto al número 75 o 70 o 66, Moisés dice, 66 entraron, pero no contamos a José, no contamos a Jacob ni a las nueras de José. Entonces, 66 más 4, 70. Esteban dice que eran 75. Esteban puede que el número que da Moisés de 66 no incluya las 9 esposas de sus hermanos, de los hermanos de José.
¿Cuánto es? ¿66 más 9? 75. Ahora, ¿la Biblia es clara en cuanto a eso? No, son deducciones que se puede sacar, pero lo cierto es esto, un grupo redondeado de 70 entraron a Egipto, lo cual el número 70 simbólicamente es un número perfecto, un número completo, el número necesario que Dios usaría para hacer la descendencia de Abraham. Entonces, continúa Esteban. ¿Ven cómo Esteban tenía todo esto en la mente? Defendiendo, que ustedes me están acusando, déjenme, les doy una clase de historia. Y continúa en el versículo 8. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Si usted hizo las lecturas, va a notar que se intercambia Jacob por Israel, a veces lo llama Israel, a veces lo llama Jacob, entonces se me hizo interesante. Dice, pero los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero, ¿qué? Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque Dios tiene una promesa que cumplir. Ahora, aparentemente aquí, como lo está contando Esteban, pareciera que como que, le vendieron a José y Dios tiene que acompañar a José para que no se eche a perder el plan. Pero si usted va a las lecturas, en Génesis, a partir de Génesis 41 vemos precisamente esto. De hecho, desde antes, por ahí del 37, y voy a leerle dos sueños que tuvo José en el capítulo 37 de Génesis. Y el primero dice, he aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes, sus hermanos, se ponían alrededor y se inclinaban hacia la mía. José dice, tuve un sueño, todos ustedes se inclinaban ante mí. Después José tiene otro sueño, dice, he aquí, he tenido otro sueño. Y dice, he aquí el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Es decir, mi papá, mi mamá y todos ustedes se inclinaban ante mí. ¿Cuál fue la respuesta de sus hermanos? No, estás loco. Incluso su papá se enoja, lo reprende y le dice, ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos ante ti? Ahora mantenga eso ahí en la repisa, ahorita vamos a regresar. Después lo venden, lo encierran, tiene este evento con la esposa o la mujer de Potifar, mujer ahí muy necesitada aparentemente. Lo encierran a la cárcel, allí en la cárcel José interpreta sueños de las personas que estaban allí. Le dice, a ti te van a matar y a ti te van a hacer grande. Sucede. Después el faraón tiene un sueño donde sueña 7 vacas, ¿verdad? Que están bien gordas, y luego sueña otras 7 vacas que están flacas. Manda a llamar a sus adivinos y a todos, nadie sabe, pero se acuerda uno, dice, por cierto, hay uno que tienes ahí encerrado, que es buenísimo para interpretar sueños, ¿verdad? Lo mandan a hablar, oye, ¿sabes qué? Este es mi sueño, cuéntame qué pasa. Bueno, las 7 vacas significa que vas a tener un montón de todo lo que cosechas, próspero, no te va a faltar nada. Pero después de esas 7 van a venir 7 años que todo va a ser de la patada. Por eso yo te aconsejo que busques a alguien que esté al nivel, que sea sabio y que mande a recolectar comida durante estos 7 años de abundancia para que cuando vengan los 7 años de escasez todo esté bien. Y hacemos negocios, se los vendemos a los demás. ¿Y qué dicen? Bueno, pues alguien sabio, ¿por qué no lo haces tú? Y de hecho me encanta porque dice Faraón, la única diferencia entre tú y yo va a ser que yo me voy a sentar en el trono. Tú vas a hacer todo lo demás. Te van a hacer caso, haz como veas conveniente, ni me preguntes, hazlo. La única diferencia es que yo voy a estar aquí en mi trono.
hace todo eso, llega la hambruna, llegan estos 7 años, los hermanos de José, se ven en la situación, dicen, en Egipto hay comida, van a Egipto, los manda su papá, pero solo van 10 y se queda Benjamín. ¿Quién era Benjamín? El más chico, el bebé. Haz de cuenta, yo soy el Benjamín de mi mamá. El que más ama, hermano Félix. Entonces, van todos, José los ve, los reconoce. Ahora, yo no sé cómo lo tomó usted, pero José finge, yo no los conozco, y los trató así con mano dura. O sea, ¿qué quieres, no? No, pues es tanto, ok, dale. Pero cuando los devuelve, van bien cargados. Bueno, primero los entrevista, le dice, ok, ¿quiénes son ustedes? No, pues nosotros, ok, ¿tienen familia? Sí, tenemos un papá, la mamá parece que ya no estaba, y tenemos un hermano pequeño. Qué bien, los voy a ayudar, pero tráiganme a su hermano pequeño. Entonces encarceló a uno en lo que se regresaban los otros, pero les llenó los animales que llevaban con cargamento, bastante comida, y aparte les devolvió el dinero que usaron para pagar. Llegaron allá, se dieron cuenta, oye, nos regresaron dinero y bla, 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 y regresamos o qué. Dice, no, porque qué tal si nos mata. Entonces, se les acabó la comida, dijeron, no, pues hay que, ya es el de otro hermano esperando, ¿no? Y vuelven a regresar y pero le dice, no, pero es que nos dijo que llevara a su hermano, si no, no nos va a ver José. Nos dijo, si no traen a su hermano, yo no les voy a hacer caso. El papá dijo, no, es que es mi hijo, es el que más amo. No dijo así, pero es lo que estaba pensando. Pero en el capítulo 43 de Génesis dice, este es el papá diciendo, también llévense a su hermano y regresen a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe y dependencia de Dios. ¿Así oran ustedes? ¿Sabes qué, Señor? Estoy sufriendo, estoy pasando por esto. Pues si me muero, que sea para tu gloria. Haz lo que te dé la gana. O nos aferramos, no, sáname, sáname, sáname. Mira cuánto te he servido. Y Dios así como, ¿y? Se trata de mí, no de ti. Pero aquí Jacob tiene algo en claro. Si Dios me va a privar, dale. Llegan allá, otra vez les hace una comida y todo. Ve al muchachito, se pone a llorar José, dice que se tuvo que ir del cuarto porque no aguantó, ya se compuso y regresó. Y cuando los manda de regreso otra vez, les llena de comida todo, les regresa el dinero otra vez, y aparte les pone una de sus copas en medio de las cosas, una copa de José, con el fin de mandar a uno de sus siervos diciéndoles a sus hermanos, falta una copa del rey, ¿quién se la llevó? Ahora piense, está maquinando esto José, ¿a usted se le hace como medio injusto, medio raro que ande haciendo esto? ¿Por qué cree que lo hizo? ¿Por qué? Estaban arrepentidos del mal que habían hecho antes, pero ¿qué más? ¿Quién tenía en mente José? ¿Dónde encontraron la copa? En el de Benjamín. ¿Y quién era Benjamín? El menor. ¿Y qué iba a pasar al que encontrara, que tuviera esa copa? ¿Cuál fue la reacción de los hermanos cuando se dieron cuenta que estaba con Benjamín la copa? Al texto, vamos al texto. ¿Qué dice el texto cuando encontraron la copa? Versículo 13 del capítulo 44. Entonces rasgaron sus vestiduras y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. ¿Qué significa rasgar vestiduras en este contexto? Se humillaron, dijeron, ¿cómo es posible? Después, el hermano mayor, creo que era Rubén, el que dijo, no, llévame a mí, mátame a mí. Pero él es el hijo de mi padre, es el que ama, a él no le hagas nada.
José se da cuenta de lo que está ocurriendo. Posiblemente José quería asegurarse que sus hermanos no hicieran lo mismo con el menor. Aunque a simple vista parece, ¿no? Pues qué injusto, ¿no? Pero José estaba probándolos. Y al final dice, no, yo soy. Y lloraron y se abrazaron y todo, y después ya sabemos el resto de la historia, los que leímos. Después Faraón le dice, está bien, tráete a todos, nos vamos a dar una tierra por allá, una tierra que corría 2 ríos, que se llenen sus animales, que se pongan gordos, y si entre ellos hay quienes sepan de ganado, también que se hagan cargo de lo mío. Tremendísima bendición. Después vemos la bendición de Jacob sobre sus hijos y me voy a enfocar en 2 nada más. En el capítulo 49 dice, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, ya él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿De quién está hablando? ¿O a quién está apuntando? Aquí está hablando del hijo Judá. ¿Y de qué tribu viene el Mesías? Entonces es posible que sea una profecía mesiánica. Por otra parte, Benjamín, en el versículo 27 del capítulo 49, dice, Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y la tarde reparte sus despojos. ¿Quién era de la tribu Benjamín que era como un lobo rapaz? Empieza con ese. No, yo no. Saulo. ¿Que no era Saulo devorando cristianos? Persiguiéndolos y matándolos. Valga la redundancia, Benjamín significa mano derecha de Dios. Esa es gratis, no se la vamos a cobrar. Otra nota interesante, en el versículo 50 dice que sepultaron a Jacob, pero también que a su papá, dice, ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre. ¿En dónde estaba José viviendo? En Egipto. ¿Cómo embalsamaban a los muertos? ¿Cómo se conoce eso? Los hacían momias. Entonces al papá lo hicieron momia y a José lo hicieron momia. Finalmente José muere a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Ahora, Esteban está diciendo, los patriarcas tuvieron envidia y lo vendieron, pero Dios estaba con él. Habíamos dicho, ¿lo tomó por sorpresa Dios que tuvo que seguir a José para que no se arruinara el plan? No. Si leemos en Génesis, cuando habló de las vacas y todo esto, en el versículo 32 del capítulo 41 dice, en cuanto a la repetición del sueño de Faraón, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo va a hacer pronto. La sequía fue una causa directa de Dios a Egipto. Él causó esto. ¿Qué más causó? Que cuando sus hermanos lo vendieron, él estuviera a cargo en ese momento de la situación. Dios ordenó todo de tal manera que se diera como él quería. Él conoce el final desde el principio porque él es el que lo hace todo. ¿Quién detiene su mano y le pregunta qué haces? Nadie. Entonces José entendió esto y nos dice en 2 ocasiones. Me lo encuentro. La primera ocasión donde dice... Dice en el versículo 8 del capítulo 45.
Ahora pues, ustedes no fueron los que me enviaron aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y el señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Antes de morir dice, en el versículo 20 del capítulo 50, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Todo ocurrió conforme al diseño de Dios. Por eso, si usted está en cualquier situación, confíe en que está bajo el diseño de Dios, que Dios así lo determinó. Y si tiene que ser feliz, sea feliz. Si tiene que batallar, batalle. Si tiene que sufrir, sufra. Dios está en control. José lo entendió. En ningún momento lo vimos reclamar. Al contrario dijo, oh, qué bueno. Muchos se salvaron, gloria a Dios. Esteban está relatando todo esto y dice, tuvieron envidia, pero Dios estaba con él. Y dice que lo rescató de sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, etcétera. Dice, Jacob descendió a Egipto y allí murió y también vuestros padres, y ahí fueron trasladados a Siquem y fueron sepultados. Versículo 17, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba. A medida que se acercaba el tiempo. ¿Cuál tiempo? De la promesa. ¿Cuál promesa? Que les iba a dar una tierra, que se iban a cumplir los 400 o 400 y pico años. Esteban va llevando una cronología y él está inspirado por el Espíritu Santo, está recordando todo el Antiguo Testamento y le está dando y dando y dando. Después dice, surgió otro rey que nadie lo conocía. Y empieza a hablar acerca de Moisés. Dice, versículo 20, por este tiempo Moisés nació y era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. ¿Era Moisés tartamudo? ¿De dónde sacamos eso de que era tartamudo? ¿Por qué Moisés le dijo a Dios, no, yo soy lento para hablar y yo no sé nada de eso? ¿Sabe por qué? Venga la otra semana. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, porque nos instruyes. Te pedimos, Señor, en esta mañana que podamos aprender de lo que hemos leído, Señor, a poner nuestra fe en ti, a confiar en ti como lo hizo José, a no titubear, a estar seguros en tus promesas, aunque todo alrededor parezca lo contrario. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a continuar y a nunca, Señor, caer. Te agradezco por mis hermanos que toman el tiempo de estudiar conmigo. Te pido que tú los cuides y los guardes el resto de la semana, a los que nos ven por internet y a los que estamos aquí, Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para tu gloria. Te lo pido por causa de tu Hijo Jesús. Amén.